Miren el solazo que hay en este momento y aunque ustedes no lo crean, apenas son las 8 de la noche. Saludcita por la primera cervecita que Orlando Di Martin se toma en Europa. Salud por eso, muchachones. Muchachones, el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en Madrid. Lamentablemente es una escala de 24 horas, pero yo no podía perder la oportunidad de pasar por acá, de grabar una aventura, ver qué podemos conocer, ver qué podemos comer. Así que caminando por las concurridas calles de Madrid, les digo bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy me encuentro en la caótica, arquitectónica e impresionante y maravillosa ciudad de Madrid, acá en España. El día de hoy me encuentro haciendo una pequeña escala, no más de 12 horas, porque voy directo a Milán a grabarles una aventura, pero evidentemente no puedo darme el lujo de irme de aquí sin grabarle un poquito de esta maravillosa y súper reconocida ciudad. Así que como el propio turista vamos a ver qué nos sorprende hoy, vamos a ver qué podemos tomar, qué plato típico podemos comer o qué estructuras o edificios arquitectónicos nos van a sorprender el día de hoy. Estoy súper seguro que como yo nunca he venido para acá, ustedes se van a sorprender al igual que yo. Miren el solazo que hay en este momento, apenas son las 8 de la noche. En la mayoría de los países del mundo a partir de las 6, 7, 8 de la noche ya está oscureciendo, pero acá España es súper reconocido a nivel mundial porque a veces se hacen las 11 de la noche y todavía está claro. Por eso es que muchísimas personas a las 10 de la noche pueden andar en la calle feliz de la vida como si fuesen las 3 de la tarde. Un dato súper interesante es que Madrid es súper reconocido por ser una de las pocas ciudades en el mundo donde no es que promueven, pero sí la libertad, el libertinaje, la libertad de expresión es algo muy común. Y por eso es que en este pedacito del mundo muchísimas personas se sienten libres de ser como son, sin importar sus inclinaciones sexuales, su religión o inclusive su forma de vestir, porque dicen que aquí en Madrid sienten la verdadera libertad. Este par de muñecas parecen dos muñecas diabólicas, Annabelle y su hermana. Sé que están vendiendo los vestidos, pero tienen una cara como de película de terror. Yo estaba revisando en internet y descubrí que a pesar de que Madrid es una de las ciudades más turísticas de Europa, es la ciudad que menos habitantes tiene, con un total de aproximadamente 3.2 millones de habitantes. Por ende, hay más ciudades acá en España que, a pesar de que son más pequeñas, tienen más habitantes que este lugar, que en este momento es un tsunami de personas, y ya van a ver por qué. Otra cosita, que si en algún momento vienen a Europa tienen que saber que aquí se manejan con el euro, que son unos billetitos bien bonitos. Solo que comparando la hora con el dólar, está un poquito más costoso comprar euros que los mismísimos dólares. Madrid es uno de los países más antiguos de los tiempos romanos, y pues ahora Madrid en la actualidad, como ya no se rige por la monarquía de la reina Isabel, de los príncipes españoles, de los príncipes europeos, ellos optaron por ser un lugar más democrático y ahora tiene un alcalde que rige las leyes y todo el mundo tiene que andar derechito para que no te metan preso como te metería la reina, el rey, la princesa y el príncipe de Genovia. Pero es increíble que desde donde quiera que tú te pares, tú vas a ver un edificio extremadamente hermoso, detallado, en 360 grados. Usted va a ver pura belleza arquitectónica cuando venga a Madrid.
Ya me está agarrando la noche y todavía quedan muchísimas cosas que yo a ustedes les quiero mostrar antes de tener que devolverme al aeropuerto. Pero de si algo estoy seguro es que yo tengo que volver algún día, quedarme mínimo 3 días acá en Madrid para poder grabarle toda la maravilla que yo estoy viendo en este lugar. Es increíble ver la cantidad de personas que hay en este momento, que si te giras a la derecha o te giras a la izquierda vas a encontrar cada vez una gran multitud de personas transitando por todas estas calles. Miren ese muchacho guapetón que está ahí en la pantalla grabando con su cámara, es igualito a mí por las calles de Madrid. Miren esto, son las 10:03 de la noche y apenas aquí en Madrid está cayendo la oscuridad y la gente anda en la calle como si fuesen las 3 o 4 de la tarde, como si nada les importara y si la noche no tuviese un fin. Por eso es que siempre me la paso oyendo que dicen que los europeos no duermen y la gente de Madrid ni siquiera descansa. Es que ¿quién va a dormir si a las 11 o 10 de la noche la plena luz del día te está dando en la cara? Eso es imposible, ustedes ni siquiera dormirían y yo tampoco. Muchachos, yo no encontraba quien me tomara unas fotos aquí en Madrid, porque yo mañana me voy para Milán y encontré a este pana de Venezuela que me hace unas fotos bien brutales para que las vean en Instagram. Este pana me salvó la patria, como decimos en Venezuela. Estaba un poquito preocupado porque yo dije, ¿cómo carajo yo me voy de Madrid sin publicar, sin tomar una foto? La gente va a decir que no estuve acá. Y bueno, vayan para Instagram para que vean esas fotos que publiqué, que quedé bien guapetón. Ahora son las 10:30 de la noche y vamos a ver qué grabamos antes de irme al aeropuerto para que no me deje el avión. Vamos a ver también qué encontramos para comer, qué encontramos para tomar antes de irnos, para irnos con la barriga llena y el corazón contento. Vamos a ver qué me recomienda la gente, que estamos contra reloj, muchachones. Así que vamos a ver qué hartamos en este momento. Ustedes saben que yo no puedo andar por algún lugar sin tener que comer, sin tener que tragar. Y cuando yo le dije a unos amigos que venía a Madrid, me dijeron que tenía que probar esto que les estoy mostrando en pantalla, que dicen que las personas de Madrid siempre se lo comen y es tan típico como una arepa venezolana, pero versión un poquito más europea y con más harina. Un sanduchito de jamón ibérico con quesito. Miren, un sanduchito bien sabrosito. Vamos a ver qué es lo que con esto, como dicen mis panas los dominicanos. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro al estilo europeo. Honestamente sí está sabroso, está bien bueno. Ay, pero miren esto que me recomendó la muchacha de la panadería. Le dije que me recomendara algo fuerte y me recomendó una cervecina bien bonita. Así que vamos a ver qué es lo que con esta cervecita europea. Saludcita por la primera cervecita que Orlando Di Martin se toma en Europa. Salud por eso, muchachones, y que sigan las aventuras por el resto del mundo. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Me atrevo a decir que es más fuerte que la cerveza dominicana y con 3 traguitos ya me tiene bailando merengue. Otro dato interesante es que la mayoría de las personas acá en Madrid usan este medio de transporte para moverse por todo el país, ya que Madrid posee una de las redes de tren más grandes de toda Europa. Esta red de trenes es tan grande que posee 294 kilómetros de largo por todo el país y tiene un total a 304 estaciones que se distribuyen por todo el territorio de Madrid. Y por eso la gente prefiere usar este medio de transporte, porque es más económico, más eficiente, más rápido y sobre todas las cosas es uno de los más seguros, más que el Uber o cualquier medio de transporte. Bueno, no lo digo yo, eso es lo que estaba averiguando y encontré en internet. Ok,
porque lamentablemente vimos algo que no nos gustó, que es la población de indigencia en la calle, son personas de la tercera edad. Definitivamente Madrid es una de las ciudades más hermosas que yo he visto hasta ahora en mi vida. Está llena de cosas increíbles, grandes arquitecturas, muchas historias que sé que lamentablemente en un día no se puede grabar, pero les prometo volver pronto y quedarme un par de semanas. Sensacional, Salvador, Brasil. Es un vídeo para YouTube, Sí, pero es un blog. sí, Es influencer. así dice. Ah, bueno, pero ¿y qué estás blogueando? Conociendo Madrid en 8 horas antes de irme a Milán. Ah, mira. Bueno, pues conociendo Madrid. Lo mejor de Madrid.